Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que está disponible todos los sábados a las 5 de la tarde. Sábados a las 17 horas, este programa está listo, disponible, se sube, aparece en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia. Les agradezco, amigas y amigos, como siempre, su valiosa compañía, su presencia, el que estemos juntos para platicar de historia, todos los sábados, repito, a las 5 de la tarde, lo cual no es óbice, para que en el momento en que ustedes gusten, manden, quieran, lo deseen, puedan revisar, visitar este canal de YouTube y encontrarán literalmente centenares de programas anteriores. Les reitero también, como siempre, que este canal no está monetizado, que no hay ningún interés económico, que si aparecen por ahí anuncios son cuestiones del canal de YouTube, que no tienen nada que ver con un servidor y que lo hacemos simplemente por el gusto y la pasión de hablar de historia, de compartir el pasado mexicano y del mundo en ocasiones con ustedes y yo, porque nos apasiona, nos gusta muchísimo estos temas de la historia. Gracias, amigas y amigos, una vez más, y les reitero que están como siempre a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando en la Historia, o también en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Así que, dicho lo anterior, amigas y amigos, y al reiterarles mi agradecimiento por su compañía, si les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y en esta ocasión, como lo hemos hecho muchas veces anteriormente, vamos a examinar un asunto contemporáneo del día de hoy. Por supuesto, desde el punto de vista de la historia. Recuerden, amigas y amigos, que precisamente el conocimiento histórico tiene por objeto, su más importante, es el de servir a la contemporaneidad, a nosotros en este momento, en la toma de decisiones para poder resolver problemas del presente o quizás anticipar dificultades en el futuro. Este es el objeto mayor del conocimiento histórico, además, por supuesto, de otros que tiene con fines un poco más lúdicos, diríamoslo así, como recordar las grandes efemérides, o también, pues, revisar acontecimientos del pasado en orden a cuestiones interesantes, a veces hasta divertidas o trágicas, pero independientemente de que el pasado es un placer revisitarlo cada vez que se puede, también nos arroja conclusiones, lecciones importantes que pueden ser puestas en práctica hoy en día y que nos permite por lo menos no estar a la deriva en cuestiones, en situaciones que se nos presentan, o bien estar atentos y saber de qué se tratan, o bien, inclusive, anticipar las posibilidades de acontecimientos que están sobreviniendo. Y el caso concreto que quiero platicar es hoy en día, como lo anuncié en el anuncio respectivo, es la presencia autorizada, legalmente permitida, de tropas norteamericanas en el territorio mexicano a lo largo de la historia. Todo esto es importante porque, como todos sabemos, al momento en que tomó posesión de la presidencia de los Estados Unidos de América el señor Donald Trump, firmó diversas órdenes ejecutivas, una de las cuales tiene que ver con la posibilidad, según sus propias leyes, las de ellos, las de Estados Unidos de América, y específicamente la famosa Patriot Act o ley patriótica, en donde se le permite al presidente de la República declarar como organizaciones terroristas en todas partes del mundo a grupos que representen una amenaza
para los propios Estados Unidos de América. Hizo esta afirmación refiriéndose, como todos sabemos, a grupos mexicanos que se dedican a la delincuencia organizada, a los cuales pues ya amenazó con declararlos como organizaciones terroristas. Y esta ley norteamericana, insisto, el Patriotic Act, le permite inclusive vigilarlos, pero hasta intervenir militarmente para aniquilarlos. Esto evidentemente, desde el punto de vista norteamericano, está legalmente permitido. Claro, no toma en cuenta los diversos países en donde pueda realizar estas acciones. A ellos en realidad no les importa, como nunca les ha importado las soberanías de otras naciones. Pero tenemos que platicarlo desde un punto de vista histórico, jurídico, político, de cómo ha sido la relación entre México y los Estados Unidos para permitir, porque lo hemos hecho en varias ocasiones, para permitir el paso, la visita, la estadía, incluso la operación de militares, de tropas militares, ya sea soldados del ejército, marinos de su armada, aviadores de su fuerza aérea. ¿Cómo ha sucedido a lo largo de la historia esta participación? Repito, legal, autorizada por México en territorio mexicano de tropas estadounidenses. Primero hay que aclarar algo muy importante. Obviamente, en las redes sociales, que con ligeras observaciones y a veces bastante ignorantes, ya se anticipó una especie de grito, un poquito, de alguna manera, a través de frases del himno nacional, de maciosar un extraño enemigo, o aquella otra de que un soldado en cada hijo te dio, y ya se avisa, ya se acusa que sería una invasión la pretendida acción ejecutiva del presidente Trump en caso de querer aniquilar militarmente a grupos delincuentes mexicanos. También, por supuesto, ya vimos que muchas personas se han envuelto literalmente en la bandera nacional para decir, vociferar, de que esto sería un atentado contra la soberanía nacional, que quien lo permita sería un traidor a la patria y quien lo busque y lo anhele, pues también estaría bajo este calificativo de traición. Y esto es quizás la parte que precisamente en México deberíamos de conocer con más profundidad y con más detalle. Porque hay varios puntos muy interesantes que la gran mayoría de los mexicanos, por tristeza, desconoce. Y el primero de ellos, fundamental, es recordar que la soberanía nacional, esa que es tan llevada y tan traída, no tiene nada que ver con la bandera, no tiene nada que ver con el territorio, no tiene nada que ver con el deseo del pueblo mexicano y con el himno nacional. La soberanía nacional, que es real y que existe, tiene una expresión, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí es donde se expresa la soberanía nacional. Por supuesto, la Constitución, incluso al día de hoy, como ha sido hasta reformada centenares de veces recientemente, la Constitución es la expresión de la soberanía nacional, porque en ella se plasma lo que quiere, lo que desea el pueblo de México, que así lo ha manifestado a través de sus representantes, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, como en las legislaturas de los estados. Ahí es donde está la soberanía, lo que significa la soberanía, lo que representa la soberanía está en la Constitución. Dicho lo anterior, y esto es importante señalarlo, nuestra Constitución, y si ustedes la revisan en su artículo 76, fracción tercera, nuestra Constitución permite, autoriza,
el paso de tropas extranjeras por nuestro territorio y corresponde al Senado de la República autorizarlo a petición de la Presidencia de la República. En otras palabras, nuestra soberanía nacional que se representa en la Constitución permite que entren a territorio nacional tropas extranjeras siempre y cuando cuenten con el permiso del Senado de la República a petición de la Presidencia titular del Poder Ejecutivo. Esto es importantísimo saberlo, ¿eh? Si el gobierno mexicano acuerda y pacta con los Estados Unidos la entrada de tropas norteamericanas a nuestro territorio y se obtiene el permiso de nuestro Senado, esto es absolutamente legal y no viola ni vulnera nuestra soberanía. Y no es sorpresa, no fue una reforma de ahorita. Miren, esta posibilidad de que el gobierno mexicano permita el paso de tropas extranjeras por nuestro territorio, la presencia, la visita, la entrada, el ingreso de soldados de otros países a nuestro territorio, está previsto, fíjense amigas y amigos, desde la Constitución de 1824, ahí aparece ya que el Congreso de la Unión puede autorizar el paso de tropas a petición del presidente. Se repitió lo mismo en la Constitución de 1836. Igualmente en la Constitución de 1843 también se dijo, también se estableció en la Constitución de 1857 la autorización que deben contar las tropas extranjeras del Congreso mexicano a petición del presidente para ingresar a nuestro territorio, y a partir de 1874, en la propia Constitución del 57 y en la vigencia desde hace más de un siglo de la de 1917, sigue presente esta disposición ahora, correspondiéndole al Senado de la República el otorgar ese permiso a petición del presidente de los Estados Unidos mexicanos. En este caso sería ya de la presidenta, como acaba de acontecer hace unos días, en que la presidenta pidió permiso al Senado para que ingresen, fíjense bien, tropas norteamericanas en el estado de Campeche que vienen a hacer ejercicios de capacitación y adiestramiento con soldados mexicanos. Es un uso constante y normal. Y esto existe, repito, desde 1824 y nunca ha dejado de existir ni de estar en vigor en nuestras diversas constituciones la posibilidad de que México permita, sin lastimar, sin vulnerar nuestra soberanía, la presencia de tropas extranjeras, en este caso norteamericanas, en nuestro territorio para diversos fines, que se han ido modificando con el tiempo. Hay, por supuesto, el fin de la defensa común, hay por supuesto el fin de perseguir bandoleros, hay por supuesto el fin de las visitas de amistad recíprocas, en fin, ahorita trataremos los diversos casos que se han suscitado a lo largo de nuestra historia en este renglón muy específico, que insisto, y esto es fundamental, no se lastima la soberanía mexicana, la tan llevada soberanía nacional, porque ingresen a territorio mexicano tropas extranjeras, siempre y cuando, repito, cuenten con la autorización del Senado de la República actualmente, a petición de quien sea titular del Poder Ejecutivo. Es absolutamente legal, constitucional y no, repito, no se viola nuestra soberanía. Ahora bien, vamos a la historia. La primera vez que México permitió, autorizó, legalmente hablando, con el permiso del Congreso de la Unión a petición del presidente de la República, que pudieran pasar, transitar, atravesar el territorio mexicano tropas extranjeras, en este caso de los Estados Unidos de América, sucedió en el año de 1861. Aclaro y repito,
no me estoy refiriendo a invasiones militares y guerra con Estados Unidos, como sucedió, por ejemplo, en la guerra del 46-47 o como sucedería más adelante en la invasión o desembarco en Veracruz en 1914. No, me estoy refiriendo a la entrada de tropas, en este caso norteamericanas, a territorio mexicano, con permiso del gobierno nuestro, con la autorización del Congreso o del Senado en su momento, siempre a petición del presidente de la República, que parte además también de una petición formal del gobierno de los Estados Unidos de América. Y la primera vez que esto ocurrió, amigas y amigos, sucedió en el año, repito, de 1861, cuando, fíjense esta historia, el gobierno recién instalado del presidente Abraham Lincoln, por medio de su secretario de Estado William Seward, solicitó al gobierno mexicano a través de nuestro agente diplomático en Washington, Matías Romero, que México permitiera el paso de tropas norteamericanas para poder con ello detener en los inicios de la Guerra Civil de los Estados Unidos el posible avance de los confederados que estaban en Texas hacia lo que entonces eran los territorios de Arizona y California. Si ustedes recuerdan la historia norteamericana, cuando estalla su guerra civil, son varios los estados que deciden separarse de la Unión, establecer lo que llamaron los Estados Confederados de América, y entre ellos estaba Texas, por supuesto Florida, Carolina, Georgia, pero no se había expandido la Confederación ni a Arizona ni a California. El gobierno norteamericano, el presidente Lincoln, le pidió al gobierno mexicano, que encabezaba el presidente Benito Juárez, y Benito Juárez pidió la autorización respectiva al Congreso, y este Congreso mexicano la concedió, de que pudieran desembarcar tropas norteamericanas en Guaymas, Sonora, que fueron llevadas en barco, para, a partir de ahí, avanzar por el territorio mexicano hacia el norte, cruzando todo Sonora, para llegar a la frontera y poder instalarse en las ciudades de Tucson y de Phoenix, para a partir de ahí contener a los tejanos, que es la entidad federativa vecina, en caso de que quisieran avanzar hacia esos territorios. Así que casi 20,000 soldados norteamericanos fueron transportados en barco por los Estados Unidos de América y fueron desembarcados, insisto, en Guaymas, Sonora, y de allí marcharon hacia el norte para poder defender de los confederados esclavistas las ciudades de Tucson y de Phoenix. Y lo consiguieron, ¿eh? Y el gobierno de Estados Unidos del presidente Abraham Lincoln manifestó al gobierno mexicano del presidente Benito Juárez, por los conductos diplomáticos a través del embajador Matías Romero, el agradecimiento de los Estados Unidos de América por esta muestra de apoyo, por esta muestra interesante de respeto que permitió que México sirviera de vía de paso para que, a través de nuestro territorio, viajaran soldados norteamericanos para entrar nuevamente a Estados Unidos. Era más práctico hacerlo por la vía de México que atravesar desde California y Colorado, Arizona, porque las distancias eran mayores y además la inclemencia del tiempo, llegarían ya agotados los soldados. En cambio, una marcha leve, más tranquila, de Guaymas a la frontera era mucho más conveniente para sus tropas. Y así lo hicieron, ¿eh? Y México concedió el permiso y Estados Unidos manifestó su agradecimiento. Pasarían los años. Habrá nuevamente otra petición del gobierno de los Estados Unidos, pues un par de décadas después. Ya había terminado la guerra civil en aquel país. En México también ya habían concluido las guerras de reforma contra la intervención francesa y el imperio. Ya estábamos en santa paz. Pero había un problema en la frontera
particularmente en la frontera de los estados de Sonora y Chihuahua, con Arizona, con Nuevo México, con Texas, porque había una enorme cantidad de apaches, que son habitantes originarios nómadas que andan de un lado para otro, que evidentemente no tenían noción, o si la tenían no les importaba, de que se trataba de dos países que tenían una línea fronteriza perfectamente delimitada, y ellos pasaban de un lado a otro. Esto en el año de 1880 es un problema grave, porque además si ustedes recuerdan y conocen algo de historia de los Estados Unidos, la década entre 1870 y 1880 o casi hasta 1890 son los años en los cuales se lleva a cabo la Guerra del Oeste, en la que se persigue, los norteamericanos así son, en la parte norte, por ejemplo, a los Sioux, a los Cheyennes, y en la parte sur de su territorio, a los Apaches. En la época, por ejemplo, de la famosa batalla en la que muere el general Custer. En fin, es un momento que ha sido inclusive idealizado en los Estados Unidos en tantísimas películas de estas de vaqueros que combaten contra los indios. Pero el problema real y la historia real es que en la zona fronteriza México-norteamericana, allí efectivamente era el hábitat natural de los apaches, que, insisto, pasaban de un lado a otro, sobre todo atendiendo a la situación de las estaciones del año. Les gustaba pasar el invierno en México, el verano en los Estados Unidos, pero los apaches se caracterizaban porque atacaban, sin piedad alguna, no solamente a los norteamericanos, también a las poblaciones mexicanas. Chihuahua y Sonora eran constantemente víctimas de los ataques de los apaches, como lo eran también los estados de Arizona y Nuevo México. Y en ese año de 1880 apareció un famoso guerrero apache, el indio Victorio, que hacía tropelía y media. Recuerden ustedes que los apaches se caracterizaban que cuando lograban vencer a los blancos, pues los mataban, les cortaban el cuero cabelludo, se llevaban a los niños y violaban a las mujeres, y esto pues ponía, por supuesto, los pelos de punta tanto a los colonos norteamericanos que andaban en búsqueda del oeste, conquistando el Far West, como a los habitantes mexicanos de Sonora y Chihuahua, que también eran, repito, víctimas de los apaches. Y en una de estas el indio Victorio fue perseguido, con permiso mexicano, por tropas norteamericanas ya en Chihuahua. Afortunadamente no lo capturaron, digo afortunadamente porque le tocó el honor al ejército mexicano de derrotar a Victorio y fusilarlo. Pero sí habían entrado con permiso las tropas norteamericanas, y esto va a obligar a los dos gobiernos a celebrar un tratado que sigue vigente al día de hoy porque únicamente basta con reactivarlo. Es un tratado que tenía en ese momento 2 años de duración, pero se puede pedir su reactivación, lo será en su momento, lo harán en 1916 Venustiano Carranza, por el cual México y Estados Unidos se comprometen a permitir recíprocamente el paso de tropas, de unidades militares, de un país al otro, ya sea de Estados Unidos a México o de México a Estados Unidos, en persecución de lo que ellos llaman, en ese tratado, en ese momento, indios salvajes. Se refiere, por supuesto, a los apaches, y este tratado, firmado por los dos gobiernos, con la autorización del Senado de la República en el caso mexicano, este tratado está vigente al día de hoy. Repito, se desactivó, pero se puede volver a invocar y activar, como lo fue en 1916. Insisto porque es muy importante, hay un tratado internacional entre México y Estados Unidos para autorizar recíprocamente el paso de tropas de un país al otro en persecución, lo que en ese momento se llamó indios salvajes y que después será cambiado el nombre por bandoleros, como ahorita veremos. Pero este tratado tuvo vigencia inmediata y en el año de 1886 también
cuando otro jefe apache muy importante, famosísimo, que inclusive sobrevivió y después fue motivo hasta de turismo norteamericano, el famoso indio Jerónimo, del cual se han hecho hasta películas, e igualmente el que había formado parte de las huestes de Victorio, que había sido aniquilado en México, él también se dedicó a atacar poblaciones norteamericanas y poblaciones mexicanas, y el ejército norteamericano entró a territorio nacional para perseguirlo, y Jerónimo, el indio Jerónimo, cuando se dio cuenta que venían por él, prefirió rendirse, fue llevado preso a los Estados Unidos, se le perdonó la vida, se le asignó una reservación, pero después se convirtió en una celebridad porque era como el representante, el indio Jerónimo, de las comunidades originarias norteamericanas, y lo exhibieron hasta las ferias internacionales, y él estaba encantado ya con su papel de héroe nacional de los indios apaches, pero había sido perseguido en territorio mexicano por tropas mexicanas. Esto sí es sumamente importante, ¿eh? Existió ese tratado que se firmó, repito, en 1882, por el cual se permite el paso recíproco de tropas de ambos países cruzando la frontera en persecución de lo que entonces llamaron indios salvajes. Miren, más adelante, en el año de 1915, hubo una especie de reciprocidad. A la primera vez, que ya la platicamos hace un rato, en que México permitió el paso de tropas norteamericanas en 1861 para que combatieran en su guerra civil contra los confederados. Esta vez, Estados Unidos les devolvió el favor a México cuando el primer jefe, Venustiano Carranza, pidió permiso al gobierno norteamericano de que tropas mexicanas pasaran por el territorio estadounidense para ayudar a defender la ciudad fronteriza de Agua Prieta, allá en Sonora, cerca de Naco precisamente, que estaba siendo atacada por los villistas. En la ciudad de Agua Prieta estaban los constitucionalistas al mando de Plutarco Elías Calles, era atacado por los villistas, ya derrotados después de las batallas del Bajigo, que querían poner en aprietos al presidente Carranza, y don Venustiano le pidió permiso a los Estados Unidos de que por territorio norteamericano pasaran tropas mexicanas, entre ellas estaba el entonces coronel Lázaro Cárdenas, para ayudar a defender a la ciudad de Agua Prieta, y se consiguió. Y los norteamericanos permitieron que pasaran tropas mexicanas. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a seguir platicando en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta ocasión, que tiene que ver con la historia de las ocasiones diversas en que México y Estados Unidos han acordado el paso particularmente de tropas norteamericanas por nuestro territorio, decíamos ya, previa la autorización del gobierno mexicano, tanto en el Senado de la República a petición del propio titular del Poder Ejecutivo. Ha pasado esto varias veces, ya vimos algunas, y nos estábamos refiriendo ahorita al tema recíproco cuando los norteamericanos concedieron la misma gracia que el presidente Juárez les había otorgado en 1861 al permitir paso de tropas de la Unión para combatir a los confederados a través de Guaymas y cruzar Sonora. Esta vez, igualmente por allá en Sonora, el gobierno norteamericano, el presidente Wilson, permitió el paso de tropas constitucionalistas que venían a reforzar la guarnición de Agua Prieta al mando de Plutarco Elías Calles y de Lázaro Cárdenas de los ataques de Pancho Villa. Así que las tropas mexicanas cruzaron por territorio estadounidense para ir a apoyar, a reforzar la guarnición de Agua Prieta. Esto estableció una muy buena relación entre los gobiernos de Wilson y de Carranza. Esto es importante. Y aquí viene quizás el momento más interesante de esta historia que todos conocemos y que se refiere a la expedición punitiva.
precisamente a partir de la derrota de Villa en Agua Prieta, cuando se dio cuenta que los Estados Unidos no lo apoyaban y que al contrario, que el gobierno del presidente Wilson ya había reconocido al gobierno del primer jefe Venustiano Carranza. En un intento de venganza, Pancho Villa asaltaba, sobre todo, lugares donde había norteamericanos, mató a varios, por ejemplo en Santa Isabel ejecutó ahí a una decena de norteamericanos, pero se atrevió a atacar, como todos sabemos, la población de Columbus. Atacó Columbus, causó ahí también un par de decenas de muertos, y el gobierno norteamericano resolvió perseguirlo, para lo cual el gobierno de los Estados Unidos de América solicitó al gobierno mexicano el permiso respectivo. Fíjense qué interesante. En aplicación o en reactivación del tratado firmado en 1882. ¿Y saben qué respondió el gobierno mexicano del presidente Carranza? Por supuesto, autorizó la presencia y la entrada de tropas norteamericanas para perseguir a Pancho Villa, invocando precisamente el mismo tratado de 1882 y sugiriendo el cambio de la nomenclatura empleada en aquel instrumento. Si en 1882 el tratado fue para perseguir indios salvajes, esta vez, utilizando los mismos conceptos de reciprocidad, del permiso recíproco para poder enviar tropas de uno u otro país al otro, al vecino, para perseguir a bandoleros. Esta vez ya se habla de bandoleros, como era calificado en ese momento Pancho Villa. Y además, no solamente eso, el gobierno del presidente, primer jefe en ese momento, Venustiano Carranza, autorizó a los norteamericanos de manera, digámoslo así, en línea vertical, para poder, a partir de Ciudad Juárez, descender geográficamente hablando por todo el estado de Chihuahua, que es inmenso, hasta la ciudad de Parral y regresar. Claro, en este incidente, que repito, primero importantísimo, es permitido, autorizado, no digamos tolerado, autorizado por el gobierno mexicano. En este incidente, pues sí ocurrieron varios hechos interesantes. Por ejemplo, en Parral, todos conocemos la historia de la profesora Elisa Green, una norteamericana vecindad a México que era maestra de primaria, que salió con todos sus niños de la escuela a oponerse y a gritar: fuera de aquí los Yankees, Yankees go home, aunque ella después se casaría con un norteamericano, pero no importa. O bien, cuando los estadounidenses que quisieron pues probar a ver qué tan firmes eran las resoluciones mexicanas de no permitir variar su ruta, decidieron, en vez de seguir en esa línea norte-sur que les habían marcado, decidieron salirse de ella, darse la vuelta e intentar atacar Villa Ahumada, dizque porque allí estaban refugiados algunos bandoleros de Villa, y el ejército mexicano al mando del general Félix U. Gómez y del teniente coronel Genovevo Rivas Guillén, en un lugar llamado El Carrizal, los derrotaron. Pero bueno, se salieron, eso sí, de los permisos correspondientes. Lo importante es que esto, que se llama la expedición punitiva, esta entrada de norteamericanos a territorio mexicano a perseguir a Pancho Villa, estuvo permitida por el gobierno mexicano en función del tratado firmado en 1882 que autoriza a ambos gobiernos a enviar tropas en persecución ahora de bandoleros, antes de indios salvajes, de manera recíproca. Es decir, los dos pueden hacerlo. Se invocó el tratado y funcionó. Ya sabemos, repito, por una parte, que los gringos, para decirlo como lo llamamos todos nosotros, se salieron de la línea, los derrotan en el Carrizal, pero además también ya sabemos que para ellos fue una especie de experimento. Sí les interesaba capturar a Villa por el efecto, pues, político y publicitario que ello tendría, pero más bien esta expedición punitiva fue para probarse a sí mismos. Primero, la capacidad de su ejército. Segundo,
la combinación por primera vez en unas mismas unidades de tropas blancas con tropas de soldados de color, y tercero, para probar sus nuevas ametralladoras, sus nuevos tanques de guerra, sus nuevos aviones, porque en poco tiempo, y al mando del mismo comandante, el general John Pershing, este mismo ejército, con ese mismo cuadro de oficiales, entre los que viene el famoso general George Patton, en ese momento un joven teniente que opera los tanques, ellos mismos van a ir a participar en la Primera Guerra Mundial, así que México les sirvió de campo de entrenamiento. Pero insisto, la expedición punitiva, que tanto símbolo de orgullo es, porque efectivamente en Parral Elisa Green se opuso a los norteamericanos con sus niños de la primaria y luego en Carrizal fueron derrotados, fue una intervención norteamericana permitida, autorizada por el gobierno mexicano en base al tratado que ya teníamos de 1882, ahora con la denominación de perseguir bandoleros. Más adelante, ya 30 años después, son los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y evidentemente, después de que el Japón atacó Pearl Harbor, allá en diciembre de 1941, la situación, sobre todo en la costa oeste de los Estados Unidos y por lo tanto en México, se convirtió en una cuestión de peligro para ambos países. Y a Estados Unidos le interesó particularmente la defensa, especialmente de la península de la Baja California. No solamente por su colindancia con los Estados Unidos, no solamente porque pues es vital para ellos toda la costa atlántica, sino porque de veras temían fundadamente que los japoneses avanzaran de Hawái, de Pearl Harbor, hacia las costas norteamericanas, de California, de Oregon, de Washington, pero también de la Baja California y de México. Había un precedente importantísimo. Allá por 1904, 1905, 1906, cuando las relaciones entre México y Estados Unidos estaban de alguna manera tensas, porque recordemos, ya hemos platicado de ello, que el presidente Porfirio Díaz no quería saber nada de los norteamericanos, los aborrecía. En una de esas, el presidente Díaz, y ya lo hemos comentado aquí en este programa, autorizó que en Bahía Magdalena, allá en la Baja California, en la península de la Baja California, y concretamente en Isla Margarita, pudiese anclar y permanecer durante el invierno para descansar y repostar y pintar sus barcos y cambiar combustible, la flota japonesa que estaba dando vuelta al mundo, la llamada flota blanca, porque la habían pintado de blanco, que era la flota en ese momento importantísima porque había vencido a la flota rusa en las batallas de Puerto Arturo y de Tsushima un par de años antes. Estados Unidos, que ya desde entonces mostraba cierto temor sobre los japoneses, no permitió que la flota japonesa que quería dar la vuelta al mundo anclara en la bahía de San Francisco, y a los japoneses les surgía tener un lugar donde detenerse para descansar, para repostar, para repintar sus barcos, para pasar el invierno, y el gobierno mexicano les autorizó permanecer en Bahía Magdalena toda una estación del año, 3 meses, los meses del invierno. Y esto a los norteamericanos les preocupaba, por lo tanto, como no sabían bien a bien cómo se iba a comportar México, prefirieron pactar con nosotros. Y, mediante la comunicación directa del embajador norteamericano con el presidente Ávila Camacho, a través de su jefe de Estado presidencial, el general Santiago Piña, consiguieron que México, primero, autorizara, fíjense bien, autorizara que en Bahía Magdalena pudiera estacionarse igualmente con el pretexto de descansar una flota norteamericana. Lo permitimos, así que hubo barcos norteamericanos con autorización del presidente Ávila Camacho en Bahía Magdalena en 1942, esto es ya a principios del 42. Y después, cuando se nombra al general Lázaro Cárdenas
comandante de la región militar del Pacífico. A él se le encomienda la misión de pactar con los Estados Unidos y con el Comando Occidental de Estados Unidos en época de la guerra, lo que se llamó el Plan Mexicano de Colaboración, que tendría, por supuesto, la autorización del Congreso mexicano, de nuestro Senado y del presidente de la República, Manuel Ávila Camacho. Éramos aliados. Recuerden que también en 1942, en mayo, los buques petroleros mexicanos fueron hundidos por submarinos de la Alemania nazi en el Golfo de México, pero pues el estado de guerra ya estaba dictado en México y estábamos en guerra con los países del eje, con Italia, con Alemania y con Japón, así que había que colaborar en la defensa del territorio nacional y particularmente de la Baja California. Y México presentó un plan de colaboración que tiene varios puntos muy interesantes, y que van a permitir la estancia de tropas norteamericanas, de su marina, de su ejército y de su fuerza aérea en territorio nacional a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Son particularmente 3 puntos concretos en los que México permitió la presencia de tropas norteamericanas, muchos de ellos en calidad de especialistas, en territorio mexicano. Tres aspectos específicos. Y cuando digo especialistas, es que no eran soldados necesariamente, sino tropas de una especialidad adecuada para las circunstancias del momento, como ahorita lo veremos. Porque primero habría, obviamente, las tripulaciones de los barcos, de las distintas unidades, hasta un portaaviones inclusive, de la Armada Norteamericana, de la US Navy, que se estacionaron en Bahía Magdalena. Recuerden que esta posición geográfica mexicana es una bahía gigantesca natural que protege en contra de las inclemencias del tiempo, los huracanes y demás cuestiones, y por lo tanto, si había sido el interés en Japón a principios de siglo, obviamente mantenía todavía una posición estratégica vital, y esta fue cubierta por barcos de guerra de los Estados Unidos de América que vigilaban el litoral de la península y podían estacionarse, anclarse en Bahía Magdalena, insisto, con permiso del gobierno mexicano. Segundo, ante los avances de la ciencia y ante los riesgos también de ataques aéreos, a lo largo de toda la costa oeste de los Estados Unidos, en los estados de Washington, Oregon y California, y también en la península de la Baja California, el ejército norteamericano y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos instaló estaciones de radar. También fueron colocadas estas mismas estaciones de radar en el territorio mexicano, particularmente a lo largo de la costa de la península de Baja California. Ahí, tanto en Baja California Norte como en Baja California Sur, se instalaron estaciones de radar y aquí se pactó que serían operadas en un inicio por los técnicos especializados norteamericanos, quienes además de vigilar y utilizar los aparatos para la detección posible, probable, aunque nunca sucedió, de bombarderos japoneses, pues también se comprometieron, como lo hicieron, a capacitar a personal mexicano para operarlo. Esto así sucedió y al poco tiempo los norteamericanos se retiraron y dejaron en manos de personal del ejército mexicano la operación de las estaciones de radar. Pero también en este plan mexicano de colaboración, que repito, fue aprobado por el Senado mexicano a propuesta del presidente Manuel Ávila Camacho, se autorizó la construcción en México de bases aeronavales, tanto para la presencia de barcos como de aviones norteamericanos, y nada más se construyó una sola, una base aérea en territorio mexicano, construida por ingenieros militares especialistas norteamericanos y después operada por el personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América en la ciudad de Ixtepec, en Oaxaca. Una base aérea con toda la pista de aterrizaje y de despegue
que es tan sólida que hasta el día de hoy existe. Hoy ya es el aeropuerto que utiliza, por supuesto, algunas líneas comerciales, pero particularmente la Fuerza Aérea Mexicana, donde tiene ahí una base aérea. Bueno, esta fue construida, operada y después entregada a México por los Estados Unidos de América, y era importantísima porque era el punto de descanso de los aviones que estaban en constante vuelo. En aquel tiempo recuerden que no tienen la capacidad ni la duración que pueden volar hoy los aviones, sino que son los tetramotores, los bombarderos B-17 o B-25 o B-29, y requieren hacer escalas. Entonces los norteamericanos, cuando viajaban sus aviones, por ejemplo, a Panamá, o por ejemplo hacia Hawái o algún otro lugar, pues hacían escala técnica en la base aérea de Ixtepec en el estado de Oaxaca, que repito, fue construido por ingenieros militares norteamericanos y después operado por el personal de la Fuerza Aérea Norteamericana hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial. Así que México, en esos años difíciles del 41 o 42 al 45, permitió la presencia en nuestro país, con permiso del Senado a petición del presidente Manuel Ávila Camacho, de tropas especialistas de los Estados Unidos en México. Así que, como vemos a lo largo de la historia, se han sucedido frecuentemente este tipo de intercambios. A su vez, Estados Unidos correspondió a México con una cosa muy, ustedes quieren, muy simple, pero muy simbólica, que fue que cuando México decidió participar en la Segunda Guerra Mundial y eligió para ello a nuestra propia Fuerza Aérea con el Escuadrón de Pelea 201, antes de enviarlo a combate a las Islas Filipinas, este escuadrón y todo su personal de jefes oficiales, pilotos, mecánicos, radiotelegrafistas, meteorólogos, todos ellos fueron capacitados en los Estados Unidos de América. Allá tuvieron su adiestramiento y su preparación, y además allá se les dotó de los aparatos, de los aviones con los cuales participó el Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial, además de que estuvo también bajo las órdenes del Comando norteamericano, en este caso directamente del general Douglas MacArthur. Esto es la reciprocidad. Una reciprocidad que ha funcionado hasta la fecha. A partir de entonces, particularmente en 1947, cuando visita México el presidente Harry S. Truman, es constante y muy frecuente que el presidente de México, o en este caso ya la presidenta, como ya lo hizo, pida autorización al Senado de la República para la presencia en nuestro país de tropas extranjeras y en el caso específico norteamericanas. Miren, lo hemos hecho muchísimas veces y es recíproco. También el presidente de la República está obligado a pedir permiso al Senado cuando envía tropas mexicanas al exterior, y lo hemos hecho muchas veces, claro, en los últimos años, con fines totalmente pacíficos. Por ejemplo, hemos enviado tropas, oficiales de la Armada y del Ejército, particularmente de Sanidad y de Rescate, cuando ha habido huracanes, por ejemplo, en Nueva Orleans, o por ejemplo en Haití, o como recientemente lo hicimos hace apenas un mes en los incendios en Los Ángeles. Se pidió permiso al Senado para que fueran tropas especializadas mexicanas a colaborar allá. Pero también hemos hecho lo mismo para permitir el paso, la visita de tropas extranjeras y especialmente de los Estados Unidos de América. Por ejemplo, es muy frecuente en estos días la visita, con motivos de estudio, recíproca de militares norteamericanos y de militares mexicanos que vienen aquí a nuestro país a estudiar, por ejemplo, a la Escuela Superior de Guerra, o que vienen a estudiar al Colegio de Defensa Nacional, así como van oficiales mexicanos igualmente a estudiar allá a las escuelas de alto nivel de su ejército. Es también sumamente frecuente la visita de barcos de guerra de los Estados Unidos a territorio mexicano, ya sea porque ellos andan en gira de instrucción o andan en
visitas protocolarias y visitan puertos. Así como nuestro velero Cuauhtémoc sale y da la vuelta al mundo y pasa por varios puertos, México pide permiso, primero a nuestro Senado y después a esos países para que nuestro barco visite. Bueno, los barcos norteamericanos piden permiso para visitar nuestro territorio, tocar nuestros puertos, permanecer ahí, desembarcar, desfilan inclusive. También es sumamente frecuente, y para ello se pide la autorización debida al Senado, para que visiten nuestro país tropas especialistas en combate, en misiones de sabotaje, de entrenamiento o en misiones especialistas para formar, capacitar, adiestrar a nuestras tropas mexicanas, especialmente de los cuerpos de guardias especiales, a nuestra infantería de marina, a nuestros paracaidistas. Es frecuente la visita de oficiales y tropas de entrenamiento norteamericanas en nuestro país, como acaba de pedirse permiso hace unos días para que suceda esto en el estado de Campeche, y en el que pues los mexicanos reciben directamente de unidades norteamericanas capacitación y adiestramiento. Esto es absolutamente frecuente y normal. Y por último, por supuesto, todo el mundo lo recordamos y lo hemos presenciado seguramente, desde el año de 1963 más o menos para acá, en ocasiones especiales, inclusive, han visitado nuestro país con permiso del Senado a petición de nuestro presidente entonces, por ejemplo, los cadetes de la Academia Militar de West Point o los cadetes de la Academia Naval de Annapolis, para que participen en desfiles militares mexicanos. Y desfilan inclusive con sus propias armas. La primera vez que aconteció fue en 1963, en un aniversario especial del Colegio Militar en México, pero a partir de entonces, y en muchas ocasiones, hemos visto, en el mero día 16 de septiembre, en los desfiles militares, la participación de tropas extranjeras. Hace poquito vimos a los soldados de Rusia. Bueno, hace unos años todavía participaron los cadetes de West Point, los cadetes de Annapolis, y lo han hecho en varias ocasiones, Y al mismo tiempo también ellos han permitido que nuestros cadetes participen en sus desfiles del 4 de julio, o bien, como hace poco sucedió, que el Colegio Militar de México participara con una delegación en Francia en las ceremonias del 14 de julio, Día de la Revolución Francesa. Es decir, es muy frecuente, así que no es extraño, y repito y reitero, que visiten tropas extranjeras de nuestro país, que se les permite el paso, y este paso, eso sí, se pacta en cada ocasión, ya sea como visitas protocolarias, para participar en desfiles, para visitar puertos, para participar en misiones de entrenamiento y capacitación, pero también, y esto es muy importante porque la experiencia histórica así nos lo demuestra, se permite el paso, y hemos permitido el paso de tropas norteamericanas en varias ocasiones para perseguir, primero, indios salvajes y después para perseguir bandoleros. Con un tratado internacional firmado entre México y aquel país en 1882, que se puede reactivar en cualquier momento y que si bien originalmente decía que era para perseguir indios salvajes, en 1916 fue rectificado ahora con la palabra o las palabras para perseguir bandoleros, y hoy en día podría también reactivarse cambiándole nuevamente la nomenclatura de quiénes serían los perseguidos, Así que no sería extraño. Y es legítimo y es constitucional y no se lastima ni se vulnera nuestra soberanía que México y Estados Unidos pudieran volver a pactar esto mismo que se acordó, repito, en 1882, inclusive con el mismo tratado, que implica además una serie de obligaciones, por ejemplo, respetar a las fuerzas del orden, respetar a las fuerzas militares constituidas, legalmente constituidas, respetar la población civil, respetar la propiedad privada, pero el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos ya tienen un precedente, un antecedente importante,
un tratado que permite el paso recíproco de tropas en persecución, repito, originalmente de indios salvajes, después de bandoleros y que hoy puede ser modificado siempre y cuando los dos países se pongan de acuerdo y las tropas de otro país pueden entrar a México con el permiso del Senado de la República a petición de la presidenta, como lo establece nuestra propia Constitución. No se vulnera la soberanía para nada. Amigas y amigos, muchas gracias por su atención y primero Dios, aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.